Él prometió volver. Él prometió volver. Él no nos mentirá. Amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, deseo de todo corazón que la bendita paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more y gobierne en sus corazones. Le doy muchas gracias a nuestro Dios por concederme este privilegio tan maravilloso de poder compartir la palabra de nuestro Dios en este día. Y la enseñanza de la palabra de Dios en este día está basado en el libro de la Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 9 y 10, y dice así: para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros, para que o que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. El título de la enseñanza de la palabra de Dios en este día es: Dios no nos ha puesto para ira. Veamos, hermanos, qué maravillosa esperanza, qué aliento nos infunde estos versículos de la palabra de nuestro Dios, que nos dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Pero aquí dice: por nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros, para que o que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Veamos, hermanos, el amor de Dios tan grande para con nosotros. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 4 y 5, dice la Escritura de esta manera: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Al nombre de nuestro Señor Jesucristo sea la gloria. Veamos el amor de Dios tan grande, que el Señor Jesucristo sufrió por nosotros. El castigo que nosotros merecíamos por causa de nuestros pecados, el Señor Jesucristo lo llevó en la cruz del Calvario, para que ahora usted y yo, que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, seamos salvos de la ira y alcancemos salvación por nuestro Señor Jesucristo. A Cristo sea la gloria desde ahora y para siempre. En este libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, el versículo 14 al 18, la palabra bendita de Dios nos habla acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Como nosotros sabemos en las enseñanzas que Dios nos ha concedido explicar anteriormente, sabemos, hermanos, que la venida de nuestro Señor Jesucristo será en dos eventos. El primer evento de la venida de nuestro Señor Jesucristo está explicado aquí en el libro de la Primera de Tesalonicenses, en este capítulo 4, versículo 14 al 16. Y nos habla, hermanos, que el mismo Señor, con aclamación,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, si vivimos para ese tiempo, dice la Escritura que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este primer evento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se le conoce como la venida secreta. En esta venida del Señor Jesucristo, la iglesia, nosotros como iglesia de Cristo, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y este evento será antes de la gran tribulación. El segundo evento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será después de la gran tribulación. Y nos dice la palabra bendita de Dios en Apocalipsis 1:7, y dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Este evento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se le conoce como el evento público, que todo ojo le verá. Y en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 14, versículo 4, dice que en aquel día nuestro Señor Jesucristo afirmará sus pies sobre el monte de las olivas. Entonces, hermanos, la venida del Señor Jesucristo está a las puertas. Y en el texto que hemos leído, dice la Escritura que nuestro Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. En el capítulo 5 de este libro de Primera de Tesalonicenses, en el versículo 1 y versículo 2, fíjense cómo dice la Escritura: pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque ustedes saben bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. El apóstol Pablo dice: no hay necesidad que ustedes sepan la fecha exacta cuando Cristo venga, porque el día ni la hora nadie la sabe. Pero algo sí nos dice que debe hacernos reflexionar cuando dice que la venida del Señor o el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Significa que la venida del Señor será cuando menos lo espere la gente. La gente, hermanos, y lamentablemente muchos cristianos, quizás, Dios nos libre, estarán desprevenidos. Y el Señor vendrá cuando menos lo piense la gente. Por lo cual, hermanos, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos aconseja y nos dice: mas nosotros, hermanos, no estamos en tinieblas. Significa, hermanos, que nosotros no estamos sin el conocimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es luz. Y dice la Escritura: nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Y dice: porque todos nosotros somos hijos de luz e hijos del día, y no somos de las tinieblas. Y luego dice el apóstol, dirigido por el Espíritu Santo: por tanto, no durmamos, que significa no estemos desprevenidos, estemos alertas. Y dice la Escritura: velemos y seamos sobrios, que significa estar al cuidado de nuestra vida espiritual, viviendo una vida en santidad.
Y luego dice el versículo 8 de este capítulo: mas nosotros que somos del día, estemos sobrios, vestidos de fe y de amor, y la esperanza de salvación por yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, hermanos, como Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos velar, que significa estar alerta al cuidado de nuestra vida espiritual. Debemos ser sobrios, que significa vivir una vida recta, agradable ante los ojos de Dios. Y también debemos pelear la buena batalla de la fe, vestidos de la armadura de Dios. Y aquí dice la Escritura: vestidos de fe y de caridad, y la esperanza de salvación por yelmo, que significa que debemos poner nuestra confianza en Dios y amarnos los unos a los otros. Bendito sea nuestro Dios, y no dudar nunca de la salvación que nuestro Dios nos ha dado. Amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo está a las puertas. La venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Y nosotros, hermanos, debemos tener cuidado. Si nosotros estamos en la gracia de Dios, dice la Escritura que seremos salvos de la ira. Seremos salvos de todo lo que va a venir. Seremos arrebatados antes de la gran tribulación para estar con nuestro Señor Jesucristo por siempre. Pero debemos tener mucho cuidado de no caer de la gracia de Dios. Hebreos 12:15, fíjense cómo dice la Escritura: mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Fíjense bien cómo dice la Escritura: tengan cuidado que ninguna raíz de amargura nos aparte de la gracia de Dios. Entonces, una raíz de amargura nos puede apartar de la gracia de Dios, y nosotros vamos a ser salvos de la ira, pero cuando permanezcamos en la gracia bendita de nuestro Dios. Y una raíz de amargura nos puede apartar de la gracia de Dios. Por eso dice también en el versículo 14 de este mismo libro de Hebreos, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, se acerca el día, estos días ya se acerca de participar de la Santa Cena. Y para participar dignamente de la Santa Cena, tenemos que estar en paz con todos y vivir una vida en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, amada Iglesia del Señor, debemos prepararnos. Ahorita, hermanos, los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Y según se oye, hermanos, va a venir todavía tiempos más difíciles. Hemos oído que viene una recesión a nivel mundial. Pero si nosotros permanecemos en la gracia de Dios, si nosotros estamos alertas al cuidado de nuestra vida espiritual, si nosotros, hermanos, vivimos en santidad, seremos salvos de la ira que vendrá. Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio
de nuestro Señor Jesucristo. Debemos poner siempre nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Amada iglesia de mi Señor Jesucristo, si usted se ha descuidado, si nos hemos descuidado en nuestra vida espiritual, si tenemos raíces de amargura en nuestro corazón, si, hermanos, nosotros, ¿verdad?, hemos hecho cosas que a Dios no le agradan, hoy es el día aceptable. Pongámonos a cuentas con nuestro Dios. Si tenemos en nuestro corazón alguna raíz de amargura contra alguien, en esos momentos vamos a perdonar. Vamos a buscar la reconciliación con nuestros hermanos, con nuestra familia, el esposo con la esposa, los hijos con los padres, los hermanos con los hermanos. Pero es necesario seguir la paz con todos, vivir en santidad. El Señor Jesucristo está a las puertas, y mientras tengamos vida hay esperanza. Es necesario, hermanos, que nos pongamos a cuentas con nuestro Dios. Si nos hemos descuidado en nuestra vida espiritual, a partir de hoy tenemos que estar velando al cuidado de nuestra vida espiritual. Si nos hemos descuidado y hemos hecho cosas que a Dios no le agradan, hoy es el día de pedirle al Señor con todo nuestro corazón que nos perdone y que nos conceda permanecer en su gracia divina. Amada iglesia del Señor Jesucristo, oremos a nuestro Dios. Estos días tan difíciles que estamos pasando, por eso, hermanos, el Señor Jesucristo dijo: velad y orad para no caer en tentación. Y lo dice también la palabra del Señor: velando y orando en todo tiempo, para que seamos tenidos por dignos de evitar todas esas cosas que han de venir y de estar en pie delante de nuestro Señor Jesucristo. Oremos a nuestro Dios, amada iglesia del Señor, y llévese en su corazón esta palabra, que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, y a su nombre sea la gloria para siempre. Gracia y paz de Dios sea con todos vosotros. Que mi Dios los guarde y los bendiga en su santo y bendito amor.